En un giro inesperado de los acontecimientos, Elon Musk ha dicho abiertamente que el rapto llegará pronto. Este evento ha fascinado a la gente durante cientos de años, y ahora, una de las personas más importantes de nuestro tiempo está hablando de ello. Acompáñanos en este interesante viaje mientras tratamos de descubrir qué significan las misteriosas palabras de Musk. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Algunos grupos cristianos, especialmente dentro del evangelismo estadounidense, creen en la idea del rapto. Este concepto describe un evento crucial de los últimos tiempos, en el cual todas las almas cristianas que han muerto y han estado esperando su llamado divino experimentarán una resurrección gozosa. Después de resucitar, estos santos se unirán a los fieles vivos y ascenderán al cielo para un encuentro celestial. Cruzarán los límites de la tierra para reunirse con su Señor en el reino celestial. La antigua primera carta a los tesalonicenses, en la Biblia, es donde se describe este evento. La palabra rapto proviene del término griego arpazo, que significa arrebatar o apoderarse. Este significado define la esencia del evento divino. Es importante recordar que la idea del rapto, tal como la conocemos hoy, no proviene de una enseñanza cristiana muy antigua. Se trata, en realidad, de un concepto relativamente nuevo en la teología, que surgió de debates en la década de 1930. No obstante, ha adquirido un lugar relevante dentro del premilenialismo dispensacional, un sistema de creencias complejo que sostiene que muchas profecías bíblicas aún no cumplidas se harán realidad en el futuro. A medida que exploramos el significado del rapto, podríamos aprender más sobre el destino de la humanidad y los enormes efectos que este evento podría tener en nuestro futuro. El significado del rapto en el contexto religioso. Dentro de los grupos religiosos fundamentalistas de Estados Unidos, el rapto tiene un gran significado. Su atractivo va más allá del evangelicalismo, pues se considera una forma de conexión con Dios y un camino hacia la vida eterna en los reinos celestiales. Sin embargo, existen desacuerdos sobre el momento exacto en que ocurrirá esta reunión celestial y sobre la naturaleza del pronto regreso de Cristo. Una corriente de pensamiento conocida como pretribulacionismo hace una distinción clara entre el rapto y la segunda venida de Cristo, descrita en los Evangelios de Mateo, en Tesalonicenses y en el Apocalipsis. Según esta perspectiva, el rapto marcará el inicio de un periodo de tribulación de 7 años que culminará con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino mesiánico. Las ideas detrás de esta teoría se remontan a 1833, cuando John Nelson Darby estudió minuciosamente diferentes versiones de la Biblia. Aunque estas creencias son comunes entre muchos seguidores del rapto en la actualidad, aún existen intensos debates dentro de los círculos evangélicos. Es importante señalar que el rapto sigue siendo un tema controversial. Algunos sostienen un punto de vista diferente, como el postribulacionismo, que propone un orden distinto de eventos dentro de la escatología cristiana. Además, no todos los grupos cristianos aceptan la idea del rapto. Muchos creen que la reunión mencionada en Tesalonicenses 4 tiene un significado diferente y rechazan el marco dispensacional del premilenialismo. En este sentido, hay quienes están en total desacuerdo con la idea de que una gran parte de la humanidad será dejada atrás para sufrir un periodo de tribulación. Elon Musk y su visión sobre la fe. El famoso multimillonario y cofundador de Tesla, Elon Musk, participó recientemente en una interesante entrevista con Babylon Bee, donde habló sobre sus creencias acerca de Jesucristo y la fe. Cuando se le preguntó si creía en Jesús como su Señor y Salvador, Musk respondió con una declaración profunda. Estoy de acuerdo con las ideas que Jesús impulsó. Si estás de acuerdo con lo que él dijo, entonces estás siguiendo sabias lecciones. Luego, destacó algunas de las enseñanzas de Jesús que más lo han impactado, como la importancia de no dejarse llevar por la ira y, en su lugar, poner la otra mejilla. También enfatizó el valor del perdón, el trato justo hacia los demás y el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. En un tono sincero, Musk también abordó la cuestión de la salvación y expresó con esperanza. Seguro que seré salvo.
No obstante, admitió que aún tiene muchas preguntas sobre Dios, la fe y las historias bíblicas sobre Jesús. A pesar de no considerarse una persona muy religiosa, afirmó que valora la oportunidad de hablar sobre estos temas de gran importancia. Todo el mundo puede disfrutar y ver este debate como un logro de la humanidad en tiempos difíciles, donde las buenas noticias suelen ser escasas. Dentro del mundo de la profecía bíblica, se esperaba que esta conversación pudiera ser celebrada por todos y mejorar el día de cualquiera, sin importar dónde estuviera en la tierra, ya sea durante el rapto, la segunda venida o ambas. Diferencias entre el rapto y la segunda venida. Existe una división interesante entre quienes creen en el premilenialismo, ya que hay una gran diferencia entre lo que llaman rapto y la segunda venida. Esta historia tiene dos partes separadas, pero ambas se centran en el glorioso regreso de Jesús. En Mateo 24, 29-31, se describe un evento basado en lo expuesto en 1 Tesalonicenses 4, 15-17. Estos acontecimientos pueden verse como dos actos distintos dentro de una misma historia, el regreso de Jesús. El rapto se refiere a cuando los fieles son arrebatados en un destello de luz divina. De aquí proviene la palabra rapto, que simboliza una escena emocionante, casi como una misión sagrada para salvar vidas. La segunda venida es cuando Jesús regresa en todo su esplendor, marcando el clímax de la historia del universo. Algunos creyentes en el fin de los tiempos sostienen que el rapto ocurrirá antes de un periodo de tribulación, un tiempo de grandes pruebas y dificultades. Consideran que esta interpretación refleja con precisión lo que predicó el apóstol Pablo. Por otro lado, hay milenaristas que no creen que Cristo gobernará el mundo por 1000 años. Para ellos, el regreso de Cristo no está dividido en dos eventos, lo ven como un solo gran acontecimiento. Esta creencia es compartida por católicos, cristianos ortodoxos orientales, anglicanos, luteranos y postmilenialistas. El rapto y su significado en la teología cristiana. El postmilenialismo se remonta a la época de Clemente de Alejandría, una figura clave en la historia del cristianismo. Su pensamiento ayudó a convertir esta visión en una creencia central dentro de la Iglesia Católica. Para quienes siguen esta interpretación, no hay necesidad de dividir los eventos, el regreso de Cristo será un gran acontecimiento público. Las diferentes perspectivas sobre el rapto no solo abordan cuándo ocurrirá, sino también a dónde serán llevados los fieles. Los dispensacionalistas creen firmemente que este evento llevará a los cristianos directamente al cielo, donde estarán en la presencia de Dios. Algunos teólogos anglicanos, como N. T. Wright, argumentan que la reunión con Cristo podría ocurrir en la tierra en lugar del cielo. La comunidad ambientalista cristiana también se interesa por esta idea, ya que subraya la importancia de cuidar y administrar el planeta, en lugar de verlo simplemente como un lugar de tránsito antes de la vida celestial. Interpretaciones sobre el momento del rapto. Existen debates sobre si Mateo 24:37 está relacionado con el rapto. Algunas personas ven similitudes entre este pasaje y otras descripciones del evento. Creen que el rapto podría ocurrir al mismo tiempo que la parusía, la segunda venida de Cristo. Desde este punto de vista, los fieles serán llevados en un evento celestial coordinado. Sin embargo, otros argumentan que Mateo 24 no menciona específicamente a la iglesia ni al rapto. Por ello, comparan este capítulo con 1 Tesalonicenses 4, 13-18, buscando diferencias y semejanzas. Estas interpretaciones han generado múltiples debates teológicos. La versión estándar americana de la Biblia describe el evento en 1 Tesalonicenses 4 de la siguiente manera. Cuando el Señor venga, se mostrarán los que lo esperan, y aquellos que han muerto resucitarán primero. Luego, los fieles vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y así estarán siempre con Él. Mateo 24:37, en cambio, compara este evento con la época de Noé. Las personas comían, bebían y se casaban, hasta que, de repente, una fue llevada mientras otra se quedó atrás. Estas diferencias han llevado a múltiples interpretaciones sobre cuándo y cómo ocurrirá el rapto. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like,
para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Diferencias entre el amilenialismo y el premilenialismo. Los amilenialistas y postmilenialistas no creen que el rapto sea un evento separado de la segunda venida. Para ellos, Mateo 24 describe un acontecimiento único que debe entenderse de manera simbólica o espiritual. En contraste, los premilenialistas creen que el rapto ocurrirá antes del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Esta visión sostiene que el mundo cambiará drásticamente durante un periodo de 1000 años antes del fin definitivo. Los pretribulacionistas, una rama del premilenialismo, dividen el rapto y la segunda venida en dos eventos separados. Sostienen que el rapto sucederá antes de una tribulación de 7 años, seguida por el regreso de Cristo y el inicio de su reinado milenario. Esta interpretación surgió en el siglo XIX, en gran parte debido al trabajo de John Nelson Darby en 1833, quien estudió diferentes traducciones de la Biblia y promovió esta idea. Hoy en día, el pretribulacionismo es la visión más común entre los cristianos que creen en el rapto. Sin embargo, algunos evangélicos discrepan y argumentan que el rapto ocurrirá después de la tribulación, lo que modificaría la secuencia de eventos escatológicos. El milenarismo en la iglesia primitiva. En los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la iglesia como Ireneo de León fueron influenciados por la idea de un reino de 1000 años en la tierra. Este pensamiento, conocido como quiliasmo o milenarismo, sostenía que Cristo y los santos resucitados gobernarían el mundo durante un milenio antes del juicio final. Con el tiempo, surgieron diferencias en la forma en que se entendía esta enseñanza, lo que llevó a la formación de dos escuelas de pensamiento. La escuela de Antioquía, que interpretaba las profecías de manera más literal. La escuela de Alejandría, que veía el milenio como un símbolo espiritual en lugar de un periodo literal de 1000 años. A lo largo de la historia, estas diferencias han generado múltiples interpretaciones sobre el rapto, la segunda venida y el destino final de la humanidad. Como verdades divinas, con lo que pensaban que eran problemas en el Tanakh. Los teólogos de esta escuela creían que el reinado milenario de Cristo era una figura de discurso que significaba el gobierno de Cristo desde el cielo, en lugar de un reino real en la tierra. Eruditos como Orígenes y Agustín, ambos estudiantes de la escuela alejandrina, ayudaron a que esta visión alegórica se convirtiera en la más popular y durara más de 1000 años. La escuela antioqueña, por otro lado, creía firmemente que la religión y los libros debían interpretarse literalmente, lo cual era diferente de las interpretaciones alegóricas más populares. Pensaban que las palabras debían tomarse al pie de la letra y no interpretarse de demasiadas maneras. No se esforzaron mucho en impedir que los alejandrinos propusieran el milenio simbólico. Aunque en el siglo XI hubo una oleada de entusiasmo sobre el futuro, inspirada por las ideas de Joaquín de Fiore, un futurista que vivió entre 1132 y 1202, comenzó un interesante viaje a través del libro del Apocalipsis. Usando un lenguaje colorido, describió cómo se acercaba el fin del mundo, cómo se sanaría la tierra, los judíos serían bienvenidos a una nueva religión y comenzaría un tiempo maravilloso llamado el milenio. Sus lecciones llamaron la atención de la gente en toda Europa y cambiaron sus mentes y corazones. Sin embargo, no era común para la gente en el mundo católico leer predicciones bíblicas como las de Daniel y el Apocalipsis con la vista puesta en el futuro. Esto fue así hasta 1590, cuando Francisco Rivera, un jesuita católico, sacudió las cosas con sus ideas proféticas. Habló de un gran evento llamado la reunión de los elegidos, que suena mucho como el rapto. En la teoría de Rivera, se demostró claramente que este evento ocurría solo 45 días antes del final de un tiempo de tribulación. En Estados Unidos, en el siglo XV, durante la era puritana, personas como Cotton Mather desataron las primeras chispas de lo que ahora llamamos la doctrina del rapto. Según su visión, los creyentes serían absorbidos hacia el cielo por los ángeles y luego Dios castigaría a todos en la tierra. Después de eso, el milenio comenzaría, una era dorada de gobierno celestial. Estos pensamientos no terminaron ahí. William Sherwin, Robert Madden, Nathaniel Holmes, John Brown, Thomas Vincent,
Henry Danvers y William Sherwin escribieron obras que dejaron huella. Cada una de estas personas agregó sus propias ideas únicas al fascinante lienzo de la fe. La idea del rapto comenzó a tomar forma en los siglos XVII y XIX, aunque la palabra rapto no se usó en ese momento. A principios de 1800, Edward Irving fue quien realmente hizo que el concepto cobrara vida. Irving, nacido en 1792, fue un erudito profético que investigó extensamente sobre la profecía. Durante esta investigación, desarrolló la idea del regreso de Cristo en 2 etapas. Pensó que la primera fase incluía un evento secreto llamado el rapto, que ocurría antes del ascenso del Anticristo, una figura a menudo vinculada a los acontecimientos del fin del mundo. Edward Miller, contemporáneo de Irving, describió esta visión como una trilogía de reuniones. El primer grupo estaría formado por vírgenes prudentes que seguían al Cordero, el segundo, por la abundante cosecha de Dios, y el último, por personas malvadas que recibirían su merecido castigo. Desde Joaquín de Fiore hasta los puritanos y finalmente hasta Edward Irving y Edward Miller, esta línea de pensamiento ha crecido y evolucionado. Cada persona ha añadido algo nuevo a esta idea fascinante de un evento futuro que elevará a los fieles y cambiará el mundo. La idea del rapto, tal como la conocemos hoy, proviene de cientos de años de interpretaciones y profecías. Mezcla historia, religión y lo sobrenatural, ofreciendo una visión de esperanza y trascendencia. La teoría de la pretribulación sugiere que el rapto ocurrirá antes de la tribulación de 7 años. En cambio, la segunda venida sucederá cuando las cosas se calmen un poco. Los creyentes de esta idea afirman que el rapto es cuando Jesús viene por sus seguidores y la segunda venida es cuando regresa con su iglesia. John Nelson Darby popularizó la idea del rapto pretribulacional en 1827. Al principio, esta perspectiva se difundió entre los hermanos de Plymouth en Inglaterra. Darby y otros tuvieron un gran impacto en el cristianismo estadounidense a través de sus obras y contribuciones a la escatología cristiana y el fundamentalismo. La Conferencia Bíblica de Niágara en 1878 fue el inicio del movimiento de la Conferencia Bíblica, que ayudó a la difusión de ideas futuristas sobre el fin del mundo y el rapto antes de la tribulación. Con el tiempo, las ideas futuristas se hicieron más populares, especialmente entre los bautistas, presbiterianos y creyentes de diversas comunidades cristianas. Además, revistas y periódicos ayudaron a popularizar estas creencias. El libro de Blackstone, La venida de Jesús 1878, vendió 1.3 millones de copias, mientras que la Biblia de referencia de Scofield, 1909, revisada en 1967, también fue clave en la difusión de la doctrina del rapto. Algunos partidarios afirman que esta idea se remonta incluso a textos antiguos como el Apocalipsis del pseudo-Efraín, escrito en el siglo VII, que menciona la reunión de los elegidos antes de la tribulación. En el siglo XVIII, el teólogo bautista Morgan Edwards publicó un ensayo en 1788 sobre el rapto pretribulacional. Otros autores como Manuel Lacunza, bajo el seudónimo Juan Josafat Peneza, también escribieron sobre el tema en 1812. Edward Irving tradujo su trabajo al inglés en 1827, lo que ayudó a difundir la idea del fin del mundo inminente. En la década de 1970, Haulenzi popularizó la doctrina con su libro, que vendió entre 15 y 35 millones de copias. Además, la película Un ladrón en la noche y la serie de libros dejados atrás 1995 ayudaron a cimentar la creencia en el rapto. En definitiva, la teología del rapto ha evolucionado a lo largo del tiempo, influyendo en el pensamiento cristiano hasta la actualidad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.